Me van a devolver esos 2 minutos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y voy a necesitar un minuto más porque creo que vale la pena recuperar un par de preguntas de la conferencia anterior. Creo que vale la pena también discutir inversión extranjera en radiodifusión. No olvidemos que estamos en Cofetel a mitad de 2 procesos licitatorios históricos en radio y en televisión. Creo que valdría la pena incorporar un debate entre soberanía e inversión extranjera en radiodifusión. Me uno a las palabras de Héctor en sentido de quitar todas las barreras a la inversión extranjera en telefonía fija. Es decir, la ley de inversión extranjera no puede seguir siendo un mecanismo para defender los legítimos intereses de las empresas. Para eso están los paneles internacionales, porque esto ocurre cuando limitamos la inversión extranjera a costa del consumidor en este mercado. En calidad, creo que vale la pena ampliar un poquito la información bastante completa provista por Héctor. Perdón, reformamos el Plan Técnico Fundamental de Calidad de Redes Móviles por primera vez del año 2003, agregamos 8 indicadores a los 3 existentes para 11. Hace un par de días publicamos por primera vez las mediciones de calidad en la zona metropolitana y el DF para todos los operadores. Lanzamos Mi Cofetel, como ya se dijo, que es un sitio de denuncias, pero también de medidores de calidad. Actualizamos junto con Profeco, y de hecho el crédito ahí es de Profeco, del procurador, la norma 184. Hemos transparentado los criterios de visitas, mandamos una carta a todos los operadores diciéndoles qué exactamente puede hacer un visitador nuestro. Por primera vez en 12 años, el año pasado, emitimos las primeras opiniones de sanción en materia de calidad, primeras en 12 años. También sancionamos o emitimos opiniones por buzón. Hoy en día todos los buzones están regularizados, pero también creo que vale la pena alertar algo. Mientras la Cofetel, el órgano regulador de este país, no tenga facultades para sancionar directamente a los operadores, creo que va a ser muy difícil que la calidad mejore, como también va a ser muy difícil mientras el monto más alto de sanción por cuestión de calidad sean 4.5 millones de pesos en un mercado que, como sabemos, reportan varios miles de millones. Taché en la presentación el 60 porque creo que si nos ponemos buzos, si nos ponemos las pilas, podríamos incluso aspirar a 90%. Antes de ello, un segundo preámbulo al que ya hice. Gracias Santiago, gracias Rogelio y a los agremiados de Caniete por invitarme el día de hoy, a mis colegas Ernesto, Alexis y Gonzalo. Un saludo a Hanna, Enrique y Alejandro, gracias por participar. Esta presentación es una presentación hecha a 3 manos, aunque el único responsable, quiero advertirlo de cualquier tontería que diga, seré yo. Incluye esfuerzos tanto de Mónica Aspe, coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, pero también del director general de la CFE, Jaime González. Creo que además es un reconocimiento implícito a 2 colegas que están haciendo las cosas realmente bien. Los que me conocen saben que empezaré con un panorama realista, pesimista, de autocrítica, para luego presentar 3 proyectos que abren la posibilidad a un futuro mucho más optimista y que nos invitan a cuestionarnos si podemos, como decía yo, llegar a algo más de 60%. El panel amenaza con 10 minutos de preguntas, la audiencia con otros 10. Advierto que de ser necesario y aprovechando la presencia de Mónica, sin estos auxilios, sobre todo para la parte de TICS, la llamaré y le pediré ayuda, no solo por justicia a su trabajo, sino también por facultades y competencia. Lo que aquí diga tiene como único propósito provocar un debate en torno a posibles políticas públicas y regulatorias. Refleja exclusivamente mi opinión, ni la de Ernesto, ni la de Gonzalo, ni la de Alexis. Nada de lo que aquí exprese condiciona o adelanta mi voto en el pleno de la comisión, así es que por favor ahorrémonos recusaciones. Pasemos al diagnóstico realista pesimista. La evolución, yo tengo que apretarle, ¿verdad? Perdón. La evolución, bueno, planteemos un supuesto, la banda ancha en México es una oferta para pocos. La evolución del mercado alámbrico está relativamente estancado desde diciembre de 2010, como observan ustedes en la gráfica inferior izquierda. 31 millones de habitantes tienen acceso a solo una red, 21 millones no tienen acceso a una sola red. La licitación de fibra oscura de la CFE sin duda ha empujado o ha tratado
de sacarnos de este estancamiento, pero lo que también hay que decirlo, no ha sido suficiente. La dinámica propia de mercados en competencia solo se presenta en Polanco y zonas de alto ingreso. El resto del país vive, pues, digamos, situaciones monopólicas o duopólicas en el mejor de los casos, o de ausencia total de redes. Hay un contraste muy fuerte, hay que decirlo también, con el crecimiento exponencial que se observa en la banda ancha móvil. ¿Por qué? Bueno, cada quien se pondrá sus moños. Nosotros diremos que es por la elección 2021, que le permite a un operador tener ya presencia por fin en la región 9, a otro lo hace nacional y creo que va muy en tiempo con las inversiones que ha prometido, genera una tendencia equilibrada. La convergencia tiene también que ver con la posibilidad de ofrecer triple play, eso va generando evidentemente una mayor penetración. El desarrollo tecnológico, LTE, por ejemplo, también genera un impacto positivo en ello. La concentración de dos operadores, Televisa y Iusacell, creemos nosotros, y de ahí la apuesta, tendrá también un impacto positivo en la penetración de banda ancha móvil, generando mercados más competitivos y, por supuesto, y sobre todo, el esfuerzo por parte de cada uno de los concesionarios en este país. Hay una disminución de precios, ya lo decía el secretario, que me parece que es importante, que es interesante, eso se observa en la gráfica inferior derecha, pero que es sin duda insuficiente. Decía yo que es una oferta para pocos y es un acceso para ricos. La poca inversión e infraestructura insuficiente afectan, pero también el precio juega un papel fundamental en el acceso. Análisis Mason, una consultora con la que trabajamos comúnmente, dice lo siguiente: cuando el precio de la banda ancha representa más de 0.7 el ingreso familiar, nos podemos despedir de la banda ancha. La familia no contratará servicios de banda ancha y les tenemos muy malas noticias. Para 80% de las familias en este país, ese umbral está por encima. Si ustedes observan en la parte inferior derecha, solo el quinto quintil, es decir, los más ricos, seguramente los que estamos aquí, contratar banda ancha significa 0.4% de nuestro ingreso familiar. Para el resto de los mexicanos, según Análisis Mason, la apropiación, el acceso a banda ancha está inhibida. Lo que les platicaba previamente, es decir, cómo se ve nuestro país, los 112 millones de mexicanos. Yo llamaría su atención al círculo rojo. Ahí están los 31 millones de mexicanos que solo tienen una red de fibra oscura, los 19 que no tienen acceso a una red de fibra oscura y los 2 que no tienen acceso a ningún tipo de red. ¿Cuáles son los 3 proyectos que me parece que podríamos impulsar y que podrían trastocar el mercado de telecomunicación en nuestro país? El primero es la Red Nacional de Transporte Interurbano. Algunos antecedentes para quienes no están familiarizados. En 1989, la CFE comenzó a tender fibra óptica a lo largo del país. Es una de las apuestas más inteligentes que se han hecho, a mi modo de ver, en este país. En 2006 obtiene una concesión para provisión y arrendamiento de capacidad con 17,000 kilómetros de fibra, 33 rutas y 71 localidades. En 2010 se adjudican 2 hilos de fibra, ya dijimos, un impacto positivo pero insuficiente. Y hoy la CFE cuenta con 22,000 kilómetros, 112 hoteles y sirve a 50% de la población o solo a 50% de la población. Así se ve hoy, así nos gustaría que se viera mañana. Si bien la apuesta que menciono fue buena, hay que seguir apostando en CFE. La CFE tiene un déficit importante, se ha calculado que tendría que tener una red de alrededor de 60,000 kilómetros, tiene solo 20,000. Necesitamos, por lo tanto, alrededor de 10,000 millones de pesos en un lapso de 3 años para crecer a 1,000 minoteles y 35,000 kilómetros más de fibra oscura. La primera etapa ya fue anunciada, instruida y promovida por el presidente Calderón en un evento similar en Acapulco a una cámara amiga y ya está en marcha con el apoyo de Jaime González y su equipo. 40 millones de dólares, 70 minoteles y 200 kilómetros se instalarán como una primera piedra, digamos, de este gran proyecto que tendrá que convertir al país en el mapa que vemos ahí. Pero no solo falta recursos, también hace falta revisar la estructura institucional. CFE Telecom necesita revisar su naturaleza jurídica, para darle autonomía de consideraciones energéticas, para darle un presupuesto propio,
para dotarlo de flexibilidad y racionalidad y para que puedan tener una estructura de precios en competencia, es decir, en vez de duopolio minus, un cost plus que permita a todos acercarse a esa red dorsal. Tendríamos además que definir qué va a pasar con la infraestructura que está en el centro del país y que era propiedad de la antigua Luz y Fuerza del Centro. ¿Cuál es el impacto de este primer gran proyecto? Bueno, con 10,000 millones de pesos acercamos la fibra a menos de 40 kilómetros para 98% de la población. 1,500 cableros en todo el país podrían beneficiarse inmediatamente, dado que hoy solo ofrecen servicios unidireccionales de datos. A 40 kilómetros les es rentable conectarse a uno de estos mini hoteles y ofrecer bidireccionales. Eso se ve un poco en la gráfica, es decir, tenemos 13,000 casas pasadas y solo en alrededor de 4,000, 5,000 se ofrecen bidireccionales. El resto, el faltante, es precisamente lo que buscaría este primer gran proyecto cubrir al crecer, insisto, 10,000 millones de pesos con 1,000 mini hoteles y 35,000 kilómetros. Es posible hacerlo en 3 años. Para el 2015 estaríamos en posibilidad de acercar, insisto, fibra a 1,500 cableros. El segundo gran proyecto que podría trastocar nuestro entorno tiene que ver con la banda 700. Historia de la banda 700, si bien, como decíamos previamente, la banda ancha móvil crece exponencialmente, la demanda crece mucho más rápido de lo que está creciendo, digamos, la disposición de espectro. El mundo busca espectro por todos lados, hasta por debajo de la cama. Se prevé que el tráfico global de datos móviles pasará de 1.2 exabytes a 6.3 exabytes mensuales para el año 2015. El crecimiento se ve del lado izquierdo. Y dado este escenario de crecimiento exponencial, en 2007 la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, algo que seguramente ustedes saben, identificó más espectro para banda ancha móvil y la banda de 700, aquella que corre de los 698 a los 806 MHz, es sin duda alguna la joya de la corona. Podremos ver después qué pasa en algunos años con la banda 600 y, como decía Héctor, con 800 hemos logrado acuerdos importantes con Estados Unidos y con los antiguos tronqueros para migrar y usar mejor 800. Pero concentrémonos en 700 por sus propiedades de penetración y propagación. 700 ofrece la mayor cobertura y eficiencia al más bajo precio de despliegue. Pareció comercial de algún operador, ¿verdad? Aquí, entre otras cosas, reside 4G en sus distintas tecnologías como LTE. Su aprovechamiento, sin embargo, depende de pasos previos: la transición a la televisión digital terrestre, una segmentación inteligente de esta banda y un mecanismo innovador de licitación. Vamos uno por uno. En el proyecto TDT muchas veces se ha criticado al gobierno por hacer un esfuerzo excesivo, hasta necio, por transitarnos a la televisión digital terrestre. Simplemente un matiz: el foco no es la televisión, el foco son los dividendos digitales, el foco es la banda 700, el foco es la banda 600 MHz. Además, hay en efecto algunas ventajas asociadas con la televisión, mayor competencia y demás. Quiero que pongan atención en la parte, en la gráfica que se presenta ahí. Me acuerdo que hace un año hicieron una encuesta electrónica y decían, bueno, ¿qué nos hace falta? Y todos decían espectro, urge espectro en este país. Bueno, la TDT precisamente lo que nos va a ocasionar es que en aquel espectro que corre los 54 MHz a los 806, todo lo que ustedes ven en rosa es desperdicio, no se está usando. Si queremos ver todo eso en verde, es decir, todo en su uso, tenemos que transitar a la televisión digital terrestre. 25 países ya se han dado cuenta de esto y transitaron, 6 lo harán en los próximos meses. En la banda 700 tenemos 19 canales concesionados, solo 8, es decir, si no transitamos, podrían reacomodarse, el resto, insisto, o transitamos o los rescatamos, y en la banda de 600 la cosa se ve mucho más complicada. El presidente ya hizo su parte, emitió un decreto en septiembre de 2010, la Suprema Corte ya hizo la suya en noviembre de 2011 al validar la constitucional del mismo. Creemos que COFETEL y la Secretaría están haciendo la suya mediante una política aprobada por el Pleno en junio de 2012, donde se habla del estándar, el multiplexeo, los programas piloto, Tijuana, norte y centro del país, el apagón nacional para el 31 de diciembre de 2015, la participación del INEGI para dar mediciones confiables y un dato de certeza, una condición de certeza, que es que tenemos que garantizar que 90% de la población tenga acceso
a la señal digital antes de poder apagar una población. Hay avances también porque gracias al apoyo importante de Caniet y vía Foncos se ha aprobado un proyecto importante para el piloto de Tijuana. Me parece que es la primera piedra para avanzar ya de manera importante en televisión digital terrestre. La Secretaría de Economía necesita avanzar normas asociadas, Hacienda y el Congreso necesitan destinar por lo menos, o más bien máximo, 17,000 millones de pesos. Depende mucho de la tasa de sustitución y depende también de decisiones que podríamos o no tomar en materia de televisión, en materia de licitación de televisión abierta. 17,000 millones de pesos es lo que necesita, pero insisto, no es para arreglar televisores, es para obtener los dividendos digitales en 700 y en 600 megahertz. Proyecto de segmentación, existen dos opciones. Generalmente el mundo se ha puesto de acuerdo en cómo segmentar el espectro, aquí no hubo forma. Y terminamos con dos opciones, la estadounidense y la de Asia-Pacífico. México tiene que elegir una. La segmentación Asia-Pacífica que tiene importantes ventajas sobre las de Estados Unidos desde mi punto de vista. Presenta 10 veces más economías de escala por su adopción global. Se estima que 4,000 millones de humanos estarán usando un celular bajo esta tecnología. Tiene el doble de espectro útil y canalizaciones más amplias, hasta 2 bloques de 20 por 20, una sexta parte del costo estimado para el despliegue de infraestructura y el único reto, no menor, es evidentemente si el Pleno, la mayoría del Pleno toma la decisión de irse por esa segmentación, tendrá que tenerse un programa para atender posibles interferencias. Por eso, cuanto antes mejor. Digamos, el corrido que ven ustedes ahí es la segmentación Asia-Pacífico. La estadounidense no me cabía aquí porque es un galimatías complicadísimo, donde además de que son porciones muy pequeñas, se destinó por necesidades particulares de ese país espectro a las Fuerzas de Seguridad Nacional. ¿Por qué es importante que los bloques sean grandes? Del lado derecho se habla un poco de la eficiencia espectral. Con 5 megahertz vemos lo que ocurre, con 10 megahertz y con 20 se multiplica por mucho los megabytes por segundo y la población que puede ser atendida. En materia de licitación, digamos, estos son los pasos previos para llegar a una licitación. Una vez transitados y la banda segmentada, siguen decisiones sobre la licitación que podría ocurrir en el año 2013 si nos apuramos. También aquí hay dos opciones, business as usual, es decir, segmentar y que se licite entre los operadores existentes, o bien buscar un modelo de operador mayorista que esté obligado a compartir infraestructura y esté obligado a dotar capacidad con acceso universal, no discriminatorio. Ahí se señalan algunas de las diferencias regulatorias que tenemos con Estados Unidos y Europa, donde se obliga a la conversión de infraestructura, aquí no. Y las nuevas tecnologías de 4G permiten ahorros significativos en costos de despliegue bajo principios de compartición de infraestructura, lo veremos más adelante, se me está empezando a acabar el tiempo. El impacto en la banda 700, como decía yo, permite recuperar 306 MHz, la televisión digital, la transición exitosa, una segmentación inteligente nos haría beneficiarios de las economías de escala de un mercado de 4,000 millones de habitantes. Se estima que eso podría tener un impacto sobre los precios de dispositivos de alrededor del 70%, es decir, podríamos tener en el mercado dispositivos móviles entre 25 y 30 dólares, teléfonos inteligentes, evidentemente. Estudios en marcha a cargo de la COFETEL señalan varias conclusiones. Con 90 MHz podremos disminuir dramáticamente los precios de voz y datos de los 25 dólares que hoy pagamos por gigabyte a 3 dólares en 10 años. Generaría un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 1.2 y 1.6%, crearía entre 270,000 y 360,000 nuevos empleos, atraería ingresos fiscales entre 12 y 17,000 millones y podría servir a 95-98% de la población. El tercer componente, y este es el mérito todo de la coordinación de la sociedad de la información y el conocimiento, y es un plagio que le agradezco a Mónica que generosamente haya permitido hacer, nace en 2001, aunque ha sido rebautizada, tiene una moda como de rebautizar este programa o el nombre de la coordinación a cada rato, lo ha hecho en 2005 y 2009. Es responsable, como ya lo explicaba Héctor, de ejecutar proyectos de acceso a banda ancha en sitios públicos de investigación. Atiende a la realidad más necesitada de este país, 188,000 localidades rurales del país. Solo tiene sus habitantes 6% de acceso a computadoras y de este 6% solo 3%, solo 50%, es decir, el 3% está conectada a internet.
La CSIC sustenta su estrategia en tres. Dije tres porque se me olvidó luego una, son cuatro en realidad: satelitales, terrestres, transporte de alta capacidad, redes estatales de educación, salud y gobierno. A principios de 2012 presentaba, como ya lo decía el secretario, un crecimiento moderado de 5.692 sitios, 40 puntos de acceso urbano a través de su red NIVA y un ancho de banda bastante raquítico. La CSIC, por lo tanto, se dio la tarea de presentar su agenda digital MX y lanzó Compo Apoyo. ¿Qué pasó a raíz de eso? Y de verdad llamo su atención a la gráfica que aparece. Lo que pasó es eso. Ya lo decía el secretario, gracias al trabajo de la CSIC y a un esfuerzo de aprovisionamiento de recursos, también hay que decirlo, pasará de 5.600 a 36.000 sitios. Hay un problema todavía grave en la CSIC, y es que tienen a los ingenieros poniéndole los nombres a las redes y el mercadeo de los nombres es espantoso. Las redes 23, 11K, 10K, terrestre, comercial y NIVA metropolitana beneficiarán a 11 millones, como lo decía el secretario. Y el ancho de banda ofrecido, creo que eso es muy importante, de su red satelital se incrementó por 10, mientras que la NIVA llegará a través de las estaciones que están próximas a 40 gigabytes para 1.165 instituciones. La meta es conectar, si bien hay un avance importante, lo que también llama su atención es la línea verde que está hacia arriba, es decir, estamos muy lejos. 250,000 sitios, pero es posible. Con 12,000 millones de pesos, me voy a saltar a la próxima, con 12,000 millones de pesos invertidos en los próximos 3 años podremos llegar a 250,000 sitios que beneficien a 100 millones de afiliados a los servicios de seguridad, a los sistemas de seguridad social del Estado, 18,000 centros de salud, 100% de las escuelas de educación básica y oficinas gubernamentales en los 3 órdenes de gobierno tendrían un acceso a Internet. Ahí me salió un número rarísimo, es 1.165 el correcto. Instituciones educativas, académicas y de salud tendrán anchos de banda entre 100 megabytes y 10 gigabytes. Y lo decía también previamente el secretario, algunos proyectos como telescópicos, científicos globales de ciencia y tecnología, al ofrecer anchos de banda competitivos, podrían volver a México. Termino ya, ténganme paciencia. Las conclusiones: existen muchísimos proyectos adicionales y pendientes regulatorios que se llevarán a cabo, tengan certeza de eso. La COFETEL trabaja, el pleno de la COFETEL trabaja para ello. El IXP, la instalación del primer punto de intercambio de Internet, será instalado en los próximos meses. Tenemos una cantidad de pendientes en obligaciones específicas, establecimos enlaces dedicados, falta minoristas, falta terminación, trabajaremos en ellos. El convenio marco interconexión, un proyecto que encabeza el comisionado Martínez Pous. Los modelos de costos de interconexión, la revisión, quienes han presentado diferendo saben a lo que me refiero. El plan espectral, que ya adelantaba Héctor, me parece que es el plan espectral más serio que se ha trabajado en este país. Y lo puedo decir yo con toda tranquilidad porque no lo hice yo, lo hizo el área sustantiva a cargo de Luis Locatero. Las lecciones 20, 23 y 24, es decir, radio y televisión, las que ya mencionaba, la norma oficial mexicana que establece la separación de radio, en fin, hay una serie, el reglamento interior de la COFETEL que esperamos se publique rápidamente, pero lo que hoy parece un reto monumental, que lo es sin duda, podría convertirse en una realidad con 3 proyectos, los repito, 3 proyectos de infraestructura: la Red Nacional de Transporte Interurbano, 10,000 millones de pesos para el 98% de la población, la red abierta de cobertura nacional en 700 MHz, 17,000 millones de pesos también para el 98%, y la estrategia de conectividad de acceso público a banda ancha, 12,000 millones de pesos. Es decir, si en los próximos 3 años encontramos los consensos y los acuerdos suficientes para invertir 39,000 millones de pesos, le podemos dar la vuelta a la tortilla en materia de telecomunicaciones. Su impacto en el Producto Interno Bruto es de varios puntos porcentuales, ya lo vimos. Su impacto social de verdad es incalculable. La viabilidad y ejecución de estos proyectos requiere de continuidad en las políticas. Ya lo decía Enrique Villa, el director del CONACYT, uno de los problemas que hay en sus sectores, que se cambian los programas a cada rato. Este también es uno de los problemas en el sector de telecomunicaciones. Tenemos que construir consensos. Hay una ausencia de consensos importantes, no solo entre el regulador y los regulados, también entre los poderes, que si vamos a arreglar televisión, que si no vamos a arreglar televisiones, en fin, se nota en todos los aspectos. Necesitamos una mejor coordinación de instancias y por eso decía yo que esta es una presentación a 3 manos. Lo que también queríamos mandar el mensaje, Mónica, Jaime y un servidor, es: estamos trabajando coordinadamente, estamos analizando los impactos y las viabilidades coordinadamente para verdaderamente dotar a este país de una cobertura universal.
Sobre todo, insisto, entender a las telecomunicaciones como una política social y un derecho universal, pero no solo de manera enunciativa, sino tangible para todos los ciudadanos. Como dicen por ahí, se acabaron los pretextos. Yo solo añadiría algo: el tiempo apremia. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Siempre es un placer y un aprendizaje escucharte. Por cuestiones de tiempo vamos a pasar muy rápido a sesiones de preguntas. Vamos a hacer una pregunta de cada uno de nuestros expertos en el tema, compañeros del tema, y después daremos, lo siento, solo una pregunta al público para que se preparen y estén listos. Las damas primero. Hanna Palacios, directora de Proyectos de Innovación y Competitividad del INCO. Adelante, Hanna. Muchas gracias, Moni. Muy buena exposición. Comienzas diciendo que los avances del sector se deben a un esfuerzo de 3 bandas. Y supongo que esas 3 bandas son COFETEL, la coordinadora y la CFE. En 3 meses, de estos tres líderes, ojalá no, pero a lo mejor 2 de ellos cambian por cuestiones normales de cambio de gobierno. Tú dices que debe de haber continuidad, y si a ti te preguntaran, ¿y esa continuidad, qué tendría que pasar para que hubiera esa continuidad? ¿Tú qué recomendarías? Yo recomendaría que hubiera continuidad también, evidentemente, se lo he dicho y lo he aplaudido, en la coordinación de la sociedad de la información y el conocimiento. Pero creo que más importante de eso, lo que yo dije, es continuar en las políticas públicas. Los nombres importan poco. Si nos vamos, cada uno de los que estamos aquí, de los nombres que aparecieron por ahí, no es lo realmente importante. Lo importante es que apostemos por los proyectos, por las políticas públicas, por los debates, por la construcción de consensos, más allá de quien los construya. Yo lo recomendaría es: acérquense a quienes hemos trabajado en este periodo, evaluemos con todo cuidado y después determinen quién tiene que llevar a cabo estos proyectos. También un matiz, Hanna. Dije que eran 3 instancias, pero también reconocí que lo son los concesionarios. Sin los concesionarios esto no es posible, es imposible. Hay una inversión importante, una inversión privada importante, a la que hay que acompañar, sin duda alguna, una inversión pública. Cuando criticamos que en este país estamos rezagados en términos de inversión per cápita privada, también hay que reconocer que en pública estamos igualmente rezagados. Volviendo a una pregunta que hacían previamente respecto de los incentivos fiscales, yo plantearía lo siguiente: no hacen falta tantos incentivos fiscales. Lo que hace falta es que los activos del país sean puestos a disposición de las telecomunicaciones, entendidas estas como una política social. El tema de los impuestos y demás lo podemos ver después. De verdad creemos que por la vía de los activos del país podremos darle la vuelta. Además hay una paradoja muy importante. En otros países la transición a la televisión digital terrestre era una condición sine qua non, porque la banda 700 estaba atiborrada de canales de televisión. Aquí, precisamente, dada la concentración que tenemos en televisión, la banda 700 ha sido prácticamente inutilizada. Hay ciertas ventajas que hoy en día tenemos debido al enorme peso de mercados concentrados que podríamos aprovechar muy rápidamente, como particularmente ocurre en la banda 700. Para recapitular, el esfuerzo es de todos y lo que importa son las políticas públicas, no las personas que las llevan a cabo. Muchas gracias, Hanna. Muchas gracias, Moni, nuevamente. Quisiera pedirle ahora a Enrique Aro, coordinador de asesores de ProMéxico, si nos da la siguiente pregunta. Buenos días a todos. Moni, 2 preguntas muy breves, una desde la perspectiva de ProMéxico, pensando en temas de inversión extranjera o de atracción o de fomento y promoción de la inversión extranjera, y otra más personal. Claramente ya no hay argumentos económicos para justificar un tratamiento diferenciado a la telefonía fija y móvil. Desde el punto de vista tecnológico tampoco. La tecnología nos rebasó y estamos ya en un punto muy avanzado. Hubo una época en la que el teléfono era un teléfono y lo usabas para hablar, pero hoy es muchas cosas, y eso muestra ese rebase de la tecnología. Y hablamos de abrir el sector, de cambiar la ley de inversión extranjera. Esas están las recomendaciones de la Comisión de Inversión Extranjera. ¿Cuáles son, en tu opinión, los obstáculos que vamos a enfrentar? Porque hemos hablado mucho de esto a lo largo de muchos años y no ha sucedido. ¿Cuáles son, en tu opinión, los obstáculos y qué tenemos que hacer diferente? Y la segunda pregunta, más personal. Pero ¿te refieres a inversión extranjera en particular? Sí, en particular en el sector, en los sectores, porque México es uno de los países más cerrados en el sector de telecomunicaciones, de acuerdo a datos de la OCDE y del Banco Mundial. Y la segunda pregunta, más personal, también pensando en la convergencia, ¿cuál es tu visión hacia el futuro
para que tengamos una convergencia en leyes y realmente repensemos el marco regulatorio de las telecomunicaciones y tengamos un solo marco que incluya los aspectos cubiertos por la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley de Radio y Televisión en el futuro mediano, largo plazo. Yo creo que hemos caído en una trampa como país, Enrique, es decir, seguimos hablando de las grandes reformas estructurales en materia de telecomunicaciones. Si te fijas en todo lo que presentamos ahorita, hace falta, quizá para apoyar, pero no como condición, un par de ajustes a la ley. Todos son viables sin reformas legales. Dejemos a un lado los pretextos de las reformas legales. El Congreso quiere apoyar, insisto, construimos consensos con ellos y hay muchas cosas en donde nos pueden ayudar, como el tema de las sanciones, como el tema de inversión extranjera. Pero creo que este es un tema que, además de las enormes ventajas que tienen nuestros proyectos que pueden ser empujadas desde el Ejecutivo, también, insisto, acercándonos al Congreso para el tema de los recursos públicos asociados con principalmente la CECIC y la transición. Pero insisto, podremos escapar al debate estas de las grandes transformaciones, los debates de las reformas estructurales, porque no son necesarias. Necesitamos en todo caso una reforma de segunda generación en telecomunicaciones y con eso creo que podríamos darle un buen impulso a este país. Tienes toda la razón, tenemos mercados convergentes, hablamos de la convergencia todo el tiempo y cuando volteamos a ver la ley de inversión extranjera tenemos una ley absolutamente anticonvergente, en donde segmenta, en donde en telefonía móvil permite la inversión al 100%, en fíjate la restringe al 49% y en radiodifusión, y ese es uno de los retos, vamos a encontrar, me parece, un debate que a mí, muy respetuosamente me parece retórico, que tiene que ver con la soberanía. La soberanía de este país ya no pasa por quién controla los medios de comunicación, si son nacionales o internacionales. Podríamos tener un debate de hoy en día cómo se encuentra la soberanía con medios nacionales, en todo caso. Pero creo que uno será un retórico, me parece que algunos miembros del espectro político podrán apelar a eso, ojalá no se haga como tal. Tenemos también, insisto, puede ser que la defensa de los intereses comerciales de empresas mexicanas legítimos pueda ser utilizado como un pretexto, es decir, no permitas que vengan los X o Y país porque ahí me trataron mal a mí y demás, es decir, no debe ser esa la vía para defender sus intereses porque lastiman al consumidor. Y la otra, insisto, pues la influencia que tengan los distintos concesionarios en las bancadas del Congreso. Habrá que ver cómo reacciona cada una de ellas. Ojalá nos demos ya la oportunidad de abrirnos a capital extranjero. Hay muchísimos retos por delante que yo dudo ni siquiera que tengamos el capital suficiente en México para realmente hacerles frente si no abrimos el capital extranjero. Espero haber contestado tus preguntas. Gracias nuevamente y ahora quisiera pedirle a Alejandro Isanti, miembro del Consejo Consultivo de Cofetel, si nos ayuda con otra pregunta. Muchas gracias. Gracias a Santiago Gutiérrez y a la Canietti por considerarnos en esta intervención. Moni, para mí el gran ausente en tu presentación es el driver que nosotros vemos desde la Sociedad de Internet de México y de la Academia, que es Internet. Mencionaste Internet después de tu tiempo reglamentario. La palabra Internet apareció cuando ya estabas en el minuto 16. Yo no regulo Internet. Mónica. Y es que además hay un desacoplamiento, ¿no? entre las capas en las que se desarrolla creativa intensísimamente Internet y las capas en las que se desarrollan y extienden las telecomunicaciones. Las inversiones son distintas, los actores son distintos, en fin. Y los incentivos, ¿no? ¿Tú cómo ves el balance entre los incentivos, digamos, de control y coordinación y un grado elevado de centralización en la coordinación de la política en telecomunicaciones y lo que se llega a hablar hasta de un derecho al caos, la necesidad de permitir una enorme liberación de fuerzas creativas en Internet sobre estos soportes y que desde luego se asocia con lo que acabas de comentar en materia de convergencia y de una regulación hacia el pasado o una regulación hacia el futuro? A mí me gusta el caos. Creo que hay reclamos de mis colegas de repente de cuánto me gusta el caos. Creo que la innovación ocurre en libertad. Creo que no debemos de correr el riesgo de sobreregular la Internet en este país. Decía yo, Alejandro, y sea un poco justo conmigo, que había muchísimos otros proyectos. Es decir, yo quería en todo caso mandar el mensaje de no nos desesperemos. Con 3 proyectos podemos dar la vuelta, por supuesto, y Mónica, me gustaría que lo explicara, está haciendo mucho más de lo que yo aquí injustamente pude haber expuesto en materia de apropiación, el tema de Compapoyo, el tema de telemedicina y demás, en buena medida porque no quería distraer
la atención a eso. Mónica, ¿me echas la mano? Le avisé que iba a romper el protocolo, te lo paso. Gracias. Platicaba el otro día precisamente con Alejandro Pisanti sobre un punto similar y lo que decíamos es, ojalá tengamos en este país el impulso suficiente a las telecomunicaciones como para que podamos hablar más de Internet. Y creo que parte de la respuesta es esa. Es difícil hablar de Internet en México cuando tenemos todavía una situación en las telecomunicaciones que nos mantiene hablando de la importancia de la cobertura, de la infraestructura, del acceso de las personas a la banda ancha, y creo que es natural que la conversación se siga yendo hacia el tema de la banda ancha porque es un tema que apenas empezamos a atender y a resolver y que se requieren de estos grandes proyectos. De otros proyectos en el gobierno federal que atiendan a la parte de inclusión digital, a la parte de apropiación, hay muchos, ya se mencionaron aquí algunos, y los hay en todas las secretarías. Este es un tema muy transversal, está en la parte específicamente de capacitación. Con el INEA estamos capacitando a casi 1 millón de adultos al año en habilidades digitales básicas. El 24 de septiembre vamos a lanzar Club Digital con herramientas tecnológicas más sofisticadas para jóvenes interesados en tecnologías. En fin, hay una serie de otros proyectos, pero creo que el tema aquí sí es banda ancha porque sí es el gran reto del país todavía, y eso nos hace más difícil centrarnos en conversaciones de Internet, de aplicaciones, de innovación sobre Internet cuando tenemos un problema importante que resolver todavía en las telecomunicaciones. Muchas gracias. Gracias, Mónica, también por tu comentario. Tenemos tiempo solo para una pregunta. A ver, acá, por favor. Muchas gracias. Canieti, Moni de Suana, Mónica, una pregunta. Yo también quisiera estar ya hablando más bien del valor en servicios y aplicaciones y en todo lo que trae IP, pero en efecto, Mónica, necesitamos la red, la espina dorsal de banda ancha. Y entonces yo me pregunto por qué este problema y esta falla de mercado y esta subinversión, pues la vengo oyendo hace 6, 12 y más años. Y entonces yo quisiera preguntar, si como dijo el secretario, hay 13 millones de conexiones de banda ancha fija, ¿qué porcentaje de esas líneas están desplegadas gracias a inversión pública y qué porcentaje gracias a inversión privada? En banda ancha móvil es más fácil, todo es inversión privada. Pero yo sí quisiera saber, porque si el gobierno, vía Foncos, vía Nuevo México, tiene que atender al 80% del mercado no atendido, y Cofetel con grandes esfuerzos y la IP está atendiendo solamente a un 20% del mercado, o sea, ¿dónde está la falla? Entonces tal vez tendríamos que redoblar los esfuerzos en inversión pública. En CFE ya lo explicó Moni. Es alarmante, porque si la falla de mercado alcanza, ¿no?, a no cubrir 80 millones de mexicanos, es un problema de altas expectativas de márgenes, de costos, de monopolios, o nos tiene capturados la CFE a ese grado. Entonces, yo sí quisiera saber los montos de la inversión pública. Y lo otro que veo es que unos cuentan en líneas, la inversión privada, que me parece muy bien. Mónica cuenta en sitios, y entonces son peras con manzanas. Y entonces yo no sé, la coordinación de la sociedad de la información, cuántas líneas hay de banda ancha fija gracias a la inversión gubernamental. Gracias. Gracias, Adriana. Mira, la verdad es que es imposible que tenga todos los datos en la cabeza. No podría darte una respuesta de memoria de cuántos sitios o cuántas de estas líneas. Bueno, los sitios de Mónica son todos pagados con
inversión pública, evidentemente, pero las líneas como tal no tengo cuál es la separación entre privadas y públicas y no tengo los datos de FONCOS, por ejemplo. Ahora, de los proyectos aquí se plantean, hay una combinación que se da casi de manera natural. Cuando hablamos de los 3 proyectos presentados, son 39,000 millones de pesos en inversión pública, que no ha ocurrido hace muchísimo tiempo. Me parece que es un monto asequible, me parece que es un monto que tendría un impacto, insisto, social realmente interesante. Pero, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la banda 700, hablaba yo de 17,000 millones de pesos solo para permitir la transición a la televisión digital terrestre. Además de eso, harían falta el despliegue de la red, y el despliegue de la red vale 6,000 millones de dólares. Eso evidentemente tendrá que venir de los inversionistas privados o bien de inversiones público-privadas. Ahora, ¿cuál es el secreto en todo esto? Que podemos en todo este esfuerzo, insisto, dependiendo del modelo de licitación que sigamos, también revisar la forma en la que estamos concesionando el espectro y cuáles son las condiciones de cobertura que vamos a poner. Peleémonos mucho más por las condiciones de cobertura, peleemos mucho más por la velocidad que se tendrá que dar en este caso en banda ancha móvil y un poquito menos por cuánto vamos a recaudar en el Estado mexicano. Veía yo el otro día un dato por ahí, lo que se recaudó en la banda 700 en Estados Unidos se recuperó simplemente por la productividad, según algunos cálculos, en 3 meses. A eso es a lo que habría que apostarle realmente. Pero también lo decía yo, ni la inversión pública per se, ni la inversión privada per se van a resolver estas fallas de mercado que dices. También hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de fallas de mercado. Tenemos varios Méxicos. Cada localidad, cada región tiene una forma distinta. Por ejemplo, hay zonas que son abiertamente competidas. Es decir, el Distrito Federal es tan competido como el mercado más competido de Suiza o de cualquier país europeo. El problema es lo que pasa en aquellos 52 millones de mexicanos que habitan en localidades donde tienen una, máximo 2 redes, o bien en ASLs, ¿no? Aquellas áreas de servicio local donde no hay competencia como tal. Pero insisto, creo que no podremos tampoco dar recetas que sirvan a todo el país, sino habrá que establecer recetas caso por caso, localidad por localidad. Mónica en realidad no está invirtiendo discriminadamente en todo el país, tiene estrategias segmentadas. Incluso nosotros, ahora que está revisando el Consejo Peralta las ASLs, también cada una responde a distintas lógicas. En obligaciones específicas también tendremos que seguir ciertas regionalizaciones. En fin, es una mezcla de muchísimas cosas. El tema está interesantísimo, estoy seguro que hay muchas preguntas más, pero por cuestiones de agenda vamos a tener que detenernos aquí. Agradecer nuevamente al maestro Moni Swan su participación y Gracias. por supuesto a nuestros compañeros Alejandro, Hanna y Enrique y a todos ustedes por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Moni, y nuestro presidente Octavio Parga te hará entrega de un reconocimiento de parte de Canieti. Gracias. Tenemos programado un receso, viene 10 minutos, les pediré que sea de 5 minutos para recuperar un poquito el tiempo que habíamos perdido. 5 minutitos y regresamos a continuar con la ponencia de Alexis Milo, por favor. You shake my nerve.